Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les presento garganelli alla zingara, un plato de la cucina povera campesina que fue muy popular en las trattorias italianas en los años 70. Nació como un plato de reciclaje que se elaboraba con las verduras que se tenían en casa. Cuando la salsa estaba lista, se la usaba para condimentar los garganelli, una pasta al huevo típica de Emilia-Romagna. Aunque hay más de una forma de preparar la pasta alla zingara, esta versión se prepara con pimientos de diferentes colores, champiñones, ajo y cebolla, tomates, panceta, crema de leche y un poco de perejil fresco. Voy a comenzar con la masa de los garganelli. Acá tengo 180 gramos de harina común, a la que le voy a agregar 2 cucharadas colmadas de semolín para completar 200 gramos. Esto es para 4 porciones. Mezclo un poco, pongo las harinas sobre la mesa, hago un hueco en el medio y en el centro pongo 2 huevos, una pizca de sal y una cucharada de aceite de oliva. Bato primero los huevos, y de a poco integro la harina. Termino de unir toda la harina y amaso hasta formar un bollo de masa liso y homogéneo. Lo cubro y dejo reposar por al menos media hora. Mientras tanto, preparo la salsa. Comienzo con los champiñones. Los hongos se limpian en seco, retirando restos de tierra con un paño húmedo o una toalla de papel. Los corto en rodajas finas. Y seguidamente aplasto un diente de ajo, lo pongo en una sartén sin retirar la piel y agrego un chorrito de aceite de oliva, más o menos unas 2 cucharadas. Dejo calentar el aceite y agrego los champiñones. Agrego también unas hojas de perejil fresco picado y salteo durante unos minutos hasta que el líquido que sueltan los champiñones se seque. Retiro el diente de ajo y reservo. En una sartén aparte pongo a calentar un chorro más de aceite de oliva, otras 2 cucharadas. Corto una cebolla pequeña en fina juliana y la pongo a sofreír a fuego lento. Mientras se va ablandando la cebolla, corto la panceta, que puede ser ahumada o salada. Si la lonja fuera más gruesa, se podría cortar también en cubos pequeños. La pongo a sofreír junto con la cebolla, siempre a fuego muy lento. Sigo con los pimientos morrones. No necesariamente tienen que ser de diferentes colores. Se puede usar solamente un pimiento rojo, pero agregar uno amarillo o uno verde hacen que el plato se vea más colorido. Les retiro la parte blanca, que es amarga, y los corto en tiras. Alla zingara en italiano significa a la gitana.
y me imagino que será para referirse a algo bien colorido. Y esta versión es más del norte de Italia. Las recetas alla zingara del sur generalmente incluyen aceitunas, alcaparras y a veces anchoas, más parecido a una putanesca. Pero quizás esta, al ser más colorida, se adapta más al nombre alla zingara. Agrego los pimientos cortados a la sartén. Condimento con sal y pimienta. Dejo cocinar unos minutos más a fuego lento y sigo con el tomate. Estos son en conserva, pero pueden usarse también tomates frescos y pelados si están bien maduros y en estación. También se puede usar la passata de tomates. Los piso un poco con un tenedor y los agrego a la sartén. Agrego un poquito de agua y dejo cocinar a fuego lento hasta que se forme una salsa, una media hora más o menos. Mientras tanto, hago los garganelli. La masa ya ha reposado lo suficiente para poder estirarse. La voy a estirar bastante delgada, pero no tan fina como si fuera a hacer tagliatelle, por ejemplo. Es una masa clásica romagnola de un huevo por cada 100 gramos de harina, solo que en este caso se le puede agregar un poco de sémola para darle una mejor consistencia al garganelli. Una vez estirada la masa, se la corta a lo largo en lonjas de unos 4 centímetros de ancho. Y luego se la corta transversalmente para formar cuadrados. Y para formarlos se utiliza un pétine. Esta herramienta, que se asemeja a los peines de un telar, se usa para dar forma a los garganelli, creando los surcos característicos. Es una pasta tradicional de Emilia-Romagna, donde todavía se hace a menudo a mano. Es una pasta antigua que se remonta al año 1700, y algunos piensan que incluso más. Aparentemente nació de la necesidad de hacer uso de los cuadrados sobrantes de masa para los capelletti, cuando el relleno se había agotado. Los dejo orear unos minutos mientras termino con la salsa y pongo a hervir el agua. Agrego los champiñones que reservamos anteriormente a la salsa. Y termino con la crema de leche. Remuevo bien y está listo. Agrego la sal al agua ya hirviendo y pongo a cocinar los garganelli. Y como son frescos, tardarán de 2 a 3 minutos en hacerse. Si son comprados, se los cocinará de acuerdo a las instrucciones del paquete. Mientras se cocina la pasta, pico rápidamente unas hojas más de perejil fresco y lo reservo. Retiro la pasta del agua y la pongo directamente en la salsa. Remuevo y agrego por último el perejil picado.
Mezclo muy bien y si la salsa parece seca se le puede agregar un poco de agua de cocción de la pasta. Se sirven inmediatamente. Esta pasta no necesita queso, pero por supuesto lo pueden añadir si así lo desean. Y estos son los garganelli alla zingara, una receta de Emilia Romagna. Un plato clásico de trattoria, rústico, donde se sirven porciones grandes, abundantes, ricas en condimentos y muy sabrosas. Espero que les haya gustado la receta y me gustaría saber qué les pareció, así que por favor dejen sus comentarios aquí abajo. La lista completa de los ingredientes se encuentra también abajo en la descripción del video. Muchas gracias como siempre por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.